La vida misma es presentada por la palabra de Dios con la imagen de una travesía por el lago, por el mar. En realidad el lago de Galilea, de Tiberíades, no es muy grande. Sin embargo, las imágenes que presenta el Evangelio nos hacen pensar en una serie de realidades que son problemáticas. Pero por una parte, la primera imagen bella es la vida misma presentada a veces como la ruta por un camino, la ruta a veces por un desierto, pero en este caso también como la navegación. El tema de la navegación es un poco más particular porque cuando sentimos nosotros que estamos caminando en tierra firme, es posible que eso le dé a la vida más seguridad. Pero cuando sentimos que estamos navegando en las aguas, no es tan firme y no parece que uno tiene el control de todo. Es la marcha misma de la vida. Esa imagen del Evangelio que aparece varias veces tiene varios significados. Atravesar a la otra orilla. Por una parte tiene un significado vital. Ojalá nosotros siempre estemos en movimiento tratando de alcanzar otras orillas, que son otras metas de la vida. Incluso muchas veces aventurándonos en cosas desconocidas, pero es una invitación a superar el inmovilismo. Ya estamos como estamos, ya estamos satisfechos con lo que hemos conseguido y hemos logrado, sencillamente nos quedamos ahí paralizados. Pero cuando se habla en el Evangelio de atravesar a la otra orilla, era atravesar hacia el lado oriental del lago de Galilea, que era donde había habitantes de tierras paganas, que no conocían a Jesús, que no habían escuchado el Evangelio. Y por lo tanto, cuando el Señor invita a atravesar a la otra orilla, invita a sus discípulos a emprender una ruta de evangelización. Allá, a atravesar para llevar el Evangelio a lugares donde el Evangelio no es conocido. Y vamos a encontrarnos nosotros que uno de los episodios que va a seguir al de hoy es el encuentro de Jesús con un hombre poseído. Eso es un símbolo muy bello para decir, allá donde el Evangelio de Cristo no es conocido, hay una serie de fuerzas malignas que sencillamente acompañan a la vida humana, que solamente son superadas cuando el Evangelio de Cristo es conocido porque es anunciado. Esos territorios ya no simplemente geográficos, sino de pronto realidades de la vida humana donde el Evangelio de Cristo no ha llegado todavía y que se necesita precisamente por esas situaciones contrarias al amor de Dios, que son todas las formas de opresión que los seres humanos vivimos, egoísmo que vivimos los seres humanos, un mundo que tiene que ser superado, un mundo que va a ser reemplazado por un mundo nuevo, que es posible gracias al Evangelio. Atravesar a la otra orilla también significa una comunidad. Sabemos nosotros que en la tradición cristiana la barca es el símbolo de la iglesia, una comunidad que atraviesa para ir a llevar el Evangelio y que tiene que ser evangelizadora. La imagen de la tempestad es una imagen de la vida misma también. La vida que necesariamente siempre se enfrenta con problemas y dificultades. Los dolores que tenemos que enfrentar, los sufrimientos de la vida. Y esa imagen del viento que ataca, pero del agua que se mete en la barca casi al punto de hundirla, es esa realidad de la vida humana donde a veces sentimos, parece que esto se va a acabar. Peligros de muerte que los seres humanos vivimos o peligros de muerte en los cuales nosotros mismos nos podemos poner. Esas realidades que amenazan permanentemente la vida y que le quitan estabilidad en la marcha, en la navegación de la vida. Pero también bíblicamente, la fuerza del mar es un símbolo del mal en todas las formas que existe. Todo lo que es contrario al proyecto de amor del Señor. Todo lo que es contrario al valor de la vida humana que es digna.
todo lo que significa formas de malicia, de perversión del corazón, de antivalores que sencillamente destruyen la vida humana. Siempre particularmente aparece esa imagen bíblica del mar, simbolizando las fuerzas del maligno, las fuerzas del mal. Y sencillamente puede haber muchas pruebas en la vida. Son las dificultades de la vida misma, pero también las dificultades en la experiencia de fe. Miren ustedes que hay una serie de símbolos muy bellos que especialmente utilizan los salmos, que recurrentemente los salmos van trayendo, como el de hoy, que es un símbolo muy bello del mar. El mar y la primera lectura también del libro de Job. No perdamos de vista un detalle. ¿Cuál es el asunto crucial que el libro de Job en el Antiguo Testamento está afrontando? El sufrimiento y la acumulación de sufrimiento de la vida humana. Y utiliza esa imagen nuevamente del mar, la escucharon ustedes, simpaticísima. El Señor que le pone una puerta al mar, que es embravecido pero que lo calma, y la imagen que utiliza Job es sencilla, es interesantísima, como un pequeño que se calma en los brazos. Es el Señor entonces ante esas realidades del sufrimiento. Son los problemas que los seres humanos afrontamos en la vida, son los problemas que los creyentes también afrontamos en nuestra vida. Esas realidades de necesidades que tenemos nosotros. Varias imágenes bíblicas propone siempre la palabra de Dios, por ejemplo, para hablar de esas realidades de necesidad. Una de esas, evocada muchas veces por los salmos, la imagen de la ruta por el desierto, donde tenemos sed, donde tenemos hambre, donde a veces podemos estar desorientados. Una imagen recurrentemente traída por los salmos, el exilio a Babilonia, donde perdemos la libertad, donde parece que no estamos viviendo en nuestro propio territorio y estamos perdidos en la vida. Pero esta imagen especialmente de la navegación difícil. Pero por otra parte también, hay que decirlo, esa imagen de la tempestad que está embestida contra la barca, son también los peligros a los cuales siempre nos hemos enfrentado como iglesia. No solamente el sufrimiento humano, no solamente las dificultades de la vida humana, sino también las dificultades de la iglesia, de la barca de la iglesia. Querida comunidad, riesgo gravísimo que los seres humanos tenemos, con los cuales nuestra barca de la iglesia puede naufragar, las divisiones entre nosotros, la falta de una coherencia entre la vida y la fe, una serie de amenazas que como creyentes tenemos y que pueden sacudir la nave de la iglesia. Amenazas externas, indudablemente que las hay. Mucha gente que no quiere a la iglesia, mucha gente que no nos quiere, por distintas razones, desafortunadamente muchas veces por los pecados que en la iglesia misma hemos cometido, pero también por otras razones. Y ante esas amenazas, que son también un símbolo de las dificultades de la evangelización, porque anunciar el evangelio hoy es verdaderamente desafiante. Pónganse a pensar por un instante simplemente, por ejemplo, mamás, papás, en su propia responsabilidad en su casa. ¿Qué tan fácil les está resultando a ustedes ser transmisores de la fe a las nuevas generaciones? Pero pensemos también nosotros en este contexto que vive el país, por ejemplo. Este contexto sencillamente de guerra permanentemente y de confrontación permanente. Y a veces pareciera que nuestra acción evangelizadora fuera supremamente tímida, que no alcanzara a tocar esos problemas. Pensemos en el problema grande que el país tiene, que el mundo tiene con la palabra corrupción. Y pareciera que el evangelio no alcanzara a tocar esas realidades, para tener entonces unas gestiones administrativas verdaderamente honestas. Pensemos nosotros en las realidades que el mundo vive y que nuestro país vive, de injusticia social, de hambre y de pobreza. Esas dificultades que tenemos muchas veces para que el evangelio llegue a la vida y transforme la vida, que no sea simplemente una pertenencia puramente exterior a la iglesia,
sino sea una vivencia verdaderamente coherente y entusiasta del Evangelio en nuestra vida. Esas son también las tempestades que tenemos nosotros, no solamente las personales, familiares, los problemas, los sufrimientos, los duelos, los problemas económicos, la falta del empleo, las muertes que tenemos que vivir, también las dificultades del mal que abunda por todo lado, y ante eso los desafíos para nosotros como comunidad creyente, poder evangelizar. Y la evangelización se hace cada día más desafiante y está pidiendo de parte de todos, de ustedes, de mí, está pidiendo en ese sentido entusiasmo mayor, convicción mayor. La segunda lectura de hoy comienza con una expresión muy bella de San Pablo: el amor de Cristo nos apremia. Y si nosotros al corazón metemos esa convicción, el amor de Cristo nos tiene que empujar, y nos tiene que empujar en una navegación de evangelización, porque los niños necesitan el Evangelio, porque los jóvenes necesitan el Evangelio, porque en la economía hay que poner Evangelio, porque en la gestión administrativa hay que poner Evangelio. Esas dificultades, evangelización que no puede ser simplemente dependiendo de los que estamos acá, que estamos revestidos, sino que nos compete a todos, a todas las bautizadas y a todos los bautizados, ahí presentes llevando el Evangelio. Y esas son tempestades que la Iglesia tiene que afrontar. ¿Qué reacciones posibles hay ante las tempestades? Por una parte, reconocer que hay cosas que están en nuestras manos y nos corresponde hacerlas. Pero hay una reacción que es muy importante tenerla en cuenta. Muchas veces la reacción que se puede tener en la iglesia es la reacción de los discípulos. Jesús aparece en una imagen muy especial, aparece dormido. Y los discípulos que le reprochan a Jesús: ¿no te importa que nos hundamos? Es muchas veces esa reacción que se tiene cuando somos capaces de decirle al Señor: parece que estás ausente, parece que no haces nada, parece que sencillamente nos abandonaste a nuestra propia suerte. Más aún, incluso con una reacción todavía más fuerte, con frecuencia no deja de haber personas que responsabilizan al Señor de los males del mundo, de los males que le pasan a las personas, de los sufrimientos de la propia vida. Miren, todavía hay gente que se dice atea, que dice que no cree en Dios, y una de las razones que aduce para ello es precisamente esa. Y si Dios existe, ¿por qué no acaba con este mal que hay en el mundo? Así, de un golpe mágico, ¿por qué no nos hace a todos distintos si Él existe? Y esa es la tarea hermosísima del reconocimiento del gran don que el Señor nos dejó, la libertad humana. Porque mucho del desorden que en el mundo existe lo hemos armado nosotros mismos. Porque si uno mira su propia vida, muchos de los problemas que uno vive, uno mismo se los ha podido armar. ¿Para qué responsabilizamos al Señor entonces como si fuera el culpable? ¿Cómo no asumir la propia responsabilidad, no solamente frente a las dificultades, sino la propia responsabilidad constructiva de crear algo nuevo, algo distinto? Eso está en nuestras manos. Pero también con la seguridad de que toda autosuficiencia es una ilusión y es un engaño. Esa sencillez de poder reconocer, se nos escapan cosas. Esa sencillez de poder reconocer, hay ciertas tareas que están en nuestras manos, que no se las podemos delegar a nuestro Señor, pero hay otras tareas que se nos escapan. Esa tarea de la redención, esa tarea de la transformación del corazón humano, que es injusto y que puede volverse justo. Corazón humano que puede ser terrible y espantosamente egoísta, pero que puede volverse también fraternal. Esa obra de transformación profunda de la conciencia, de la mentalidad, de los valores, la hace posible el Señor. La presencia del Señor, bellísima, como la ofrece el texto de hoy. Dormido y después se despierta. Miren, querida comunidad, eso es una evocación hermosa de la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Es una evocación de este Señor que aparentemente está ausente, está silencioso, de este Señor aparentemente impotente. Es esa imagen también del Cristo Señor que pasa por la cruz y que parece que ahí Él vencido totalmente y derrotado.
y sin embargo es el Señor que dirá: allá en la cruz de Cristo el mal fue vencido, allá en la cruz de Cristo el pecado fue perdonado. Y es el Señor que se despierta para una iglesia que sienta que el resucitado está acompañándonos. Nosotros participamos de la Pascua de Cristo. El que nos acompaña en la vida no es un mago, el que nos acompaña en la vida no es un brujo, no es un curandero, no es un milagrero. El que nos acompaña es el resucitado que está navegando con nosotros. La imagen es muy linda. Dice el texto que está dormido en la popa. La popa era la parte trasera del barco donde se hacía el timonel, el que lleva la barca hacia adelante. Allá está presente como resucitado, llevando la propia vida nuestra, si uno permite que Él sea el que camine, el que navegue con nosotros, llevando la nave de la iglesia hacia adelante. Bella expresión de la segunda lectura de hoy, que es un canto a la Pascua de Jesús. Y quien está en Cristo es una nueva criatura, dice el texto de hoy, la segunda carta. Resucitados con Cristo porque hemos muerto con Él, eso es bautismo. Una vida nueva, la de la Pascua, de la cual participamos nosotros. Y con nosotros ahí presente, desde el lugar más importante de la barca. Los que van remando, pero el que va llevando el timón es el que va direccionando. Y ahí está presente el Señor despierto, el resucitado, que con nosotros está caminando. Él está presente, siempre presente, como el crucificado que conoce como nadie los sufrimientos del mundo, que conoce como nadie en su propia carne los dolores del mundo, pero está presente Él también con la palabra eficaz. Cállate, enmudece. Esa es la palabra que pronuncia el Señor al viento impetuoso. Palabra eficaz porque el Evangelio de Cristo es eficaz. El Evangelio de Cristo es capaz de crear condiciones de vida nueva en las personas. Ante eso se entiende perfectamente el reproche de Jesús a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Es que acaso desconfían? Ese es el reproche del Señor. Tranquilamente el Señor permite que nosotros le hagamos todos los reproches del mundo, incluso muchas veces hasta invocarlo con gritos de desesperación y muchas veces hasta responsabilizarlo. ¿No te importa, Señor, que nos hundamos? Él presente, el resucitado, quien carga sobre sí todas las tempestades de la historia humana y del mundo, sin embargo nos dirá una palabra de frente también. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no confían? El Señor sencillamente reprochará nuestra falta de fe. Miren esto, querida comunidad. No es suficiente con decir que uno es creyente porque dice que cree en Dios. Eso no es suficiente. ¿Cuál es el reproche y la interpelación de Jesús a los discípulos? Que son incrédulos. Pero son incrédulos, ¿por qué? Porque desconfían. No es cuestión simplemente de creer en un ser superior, es cuestión de confiar, es cuestión de entregarle la vida. Uno puede ser incrédulo porque tiene una imagen equivocada de Dios y está creyendo en un Dios que realmente no existe. Ese Dios indolente, ese Dios indiferente, ese Dios cruel, que se deleita con que los seres humanos atravesemos tempestades del mundo y no hace nada. Eso es una imagen deformada del Señor. Y es posible que uno tenga esa imagen, por lo cual es posible que uno sea un incrédulo precisamente por tener esa imagen equivocada del Señor. O esa imagen del Dios acusador, o esa imagen del Dios con el cual uno comercia. Yo hago una cierta cosa y tú entonces me compensas. Esa es una forma también de incredulidad en aquellos que nos decimos creyentes, porque en el fondo es una forma de desconfianza en el Señor. Y esa es la gran interpelación que hay. Quedan sorprendidos estos hombres. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Siempre nos sorprenderemos de la presencia del resucitado, capaz con su palabra eficaz de calmar el ímpetu de los vientos contrarios del mal. Siempre ahí está presente, y ojalá ustedes y yo tengamos esa admiración
de la pregunta de los discípulos. ¿Quién es este? El mar y el viento le obedecen. Todo lo que simboliza esas formas del mal le obedecen, porque su presencia es presencia de vida nueva, es presencia de reconciliación, es presencia de perdón. No tener miedo, la gran consigna que el Señor da, confiar. Y si ustedes y yo nos animamos, entregarle que también Él sea el timonel de nuestra propia existencia, que sea Él el que con su presencia de resucitado, con la fuerza de su palabra, le dé dirección a la barca de la propia vida, de la vida de pareja, de la vida de familia, de la iglesia. Y la travesía tiene que seguir adelante. La travesía de cada quien en las metas que tiene, en las otras orillas que debe alcanzar. La travesía para superar las tempestades que en la vida tenemos todos. Y por supuesto la gran travesía de la evangelización. Una iglesia que sigue en marcha y que siente que el amor de Cristo la apremia y que no puede silenciar el evangelio porque el mundo lo está necesitando. Así sea difícil la travesía de la evangelización, Él está. Sencillamente nos interpela. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué desconfían? Aquí estoy con ustedes. Bellísima imagen la que presenta la palabra de Dios hoy, para que nos situemos frente a ella, para que leamos nuestra propia vida desde ella, para que animemos la vida de nuestra comunidad parroquial diocesana desde esta imagen de la barca que atraviesa, con la compañía segurísima del Señor resucitado que con nosotros dirige la barca hacia adelante. Oremos un momento en silencio, como siempre les invito, para que la palabra del Señor encuentre en nosotros un terreno disponible que al acogerla permite que el fruto sea siempre abundante.